Vamos a comenzar con la guía de función exponencial. Antes de esta guía les voy a recomendar un video de un repaso de funciones. Para el que ya más o menos tenga claro el concepto de función de años anteriores, comenzamos directamente con la guía esta. Fíjense que una función exponencial es una función que tiene esta forma. Yo tengo una constante multiplicada por una potencia cuya base a es un número positivo porque es mayor que cero, pero distinto de uno. Y tengo un más c, que es otro coeficiente que pertenece a los reales, que como vamos a ver más adelante, lo que hace es trasladar esta función. Para simplificarla, vamos a arrancar la función más simple, la función exponencial más simple, y vamos a ir agregando los coeficientes para ver el comportamiento que eh, generan en la función. Una función exponencial, la forma más simple, en donde el coeficiente k vale 1, acá adelante hay un 1 multiplicando, y c vale 0, o sea, no tengo el coeficiente c, es de esta forma. F de x igual a la x. Recuerden que decir función de x, que es f de x, es lo mismo que decir y. O sea, yo puedo decir que esto es y igual a la x. Donde a, como está arriba, es un número positivo, porque es mayor que cero, y que no puede tomar el valor de 1. ¿Por qué? Porque si a tomar el valor de 1 elevado a cualquier exponente al que yo le coloque acá arriba, 1 por 1 por 1 por 1 siempre va a ser 1. Entonces carece de sentido. Vamos a tomar como ejemplo, vamos a arrancar por esta función, que es la función f de x igual a 3 a la x, que es lo mismo que decir la función y igual 3 a la x. Si recuerdan de la parte de potencias, ¿sí? Una potencia, para resolverla, lo que hago es multiplicar tantas veces como me indique el exponente, la base esta, que en este caso vale 3, la base de la potencia. Para eso, para graficar esta función, vamos a darle valores a x, que es mi variable independiente, para saber qué valores toma y. Por ejemplo, miren, vamos a hacer una tabla. Vamos a hacer una tabla en donde yo tengo x y por el otro lado vamos a obtener los valores de y. Vamos a ver, por ejemplo, cuando la función está en -2, si la x vale -2, ¿dónde está el punto de y de la función? Bueno, lo que hago es reemplazar esa x por un -2. Entonces voy a tener que y es 3 a la -2. ¿Qué ha sido un exponente negativo? Invertía la base. Como acá debajo del 3 hay un 1 para todo número entero, entonces si yo invierto la base por ese negativo, me va a quedar un tercio. Y un tercio elevado a la 2 es 1 por 1 dos veces, 1. Y 3 por 3 dos veces es 9. Quiere decir que cuando la x vale 2, -2, y vale un noveno. Un noveno, si lo resolvemos, 1 dividido 9 es 0,1 aproximadamente. Entonces, cuando x vale -2, y va a estar acá, y aproximadamente vale un noveno, que es 0,1. Cuando valga -1 x, ¿dónde está y para calcular la función, para graficar? Ese es el punto entonces, el de recién, -2, un noveno. Cuando valga -1, ¿qué va a ser? 3 a la -1. Dijimos que el negativo invertía la base, o sea que me queda un tercio. Y esto lo tengo que elevar a la 1. Un tercio a la 1 sigue siendo un tercio. Si resolvemos, un tercio es 0,3. Entonces, cuando valga -1, x, y vale 0,3. Fíjense que está entre el 0 y el 1, debajo de la mitad del 0,5. Ese punto tiene coordenadas, entonces, -1 para x, un tercio para y, que sería 0,3. Cuando x valga 0, o sea, estoy acá, ¿qué punto sobre el eje y me da? Digo 3 y reemplazo la x por un 0. 3 a la 0 es 1. Todo número o variable elevado a la 0 me queda 1. Por lo tanto, cuando x valga 0, y vale 1. Me da ese punto que tenemos ahí.
Cuando valga 1, va a ser 3 a la 1. 3 a la 1 es 3. Por lo tanto, cuando x valga 1, y acá arriba va a coincidir con la coordenada 3. Si ustedes unen esos puntos, van a obtener la gráfica de la función, en donde, si se fijan, a ver, voy a la parte de compartir pantalla y les voy a compartir una pantalla de una graficadora. Si se fijan, por ejemplo, yo acá voy a escribir la función y igual 3 a la x. Si se fijan, a medida que yo avanzo sobre las x negativas, como yo lo que estoy haciendo acá, vamos a hacer un ejemplo. Voy a ir a un anotador. Entendido. Y vamos a decir x, y. X, y. Fíjense, por ejemplo, cuando la x valga -10, ¿cuánto vale y? Si yo tomo acá el -10, y, como estamos hablando de la función, que es 3 a la x, y va a ser 3 a la -10. Dijimos que el exponente negativo lo que hace es invertir la base, entonces esto es 1/3 a la 10. Si resolvemos 1/3 a la 10, va a ser 1 por 1 por 1 por 1 por 1 10 veces. Y 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 10 veces. Esto me va a quedar 0,00. O sea, es un número muy, 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 muy pequeño. Lo que hace la función exponencial es acercarse al eje X, pero nunca lo toca. Porque fíjense que Y me da 0,0000. A medida que es un número más negativo, es un número más chiquitito, pero nunca pasa para la parte negativa de Y, nunca pasa para abajo. Recuerden que acá tenemos el eje Y, que es el eje de ordenadas, y acá tenemos el eje de abscisas, que es el eje X. A medida que yo avanzo, por ejemplo, cuando X valga 2, yo digo, cuando x valga 2, esto va a ser 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Cuando x valga 2, y va a ser acá, 9. Las funciones exponenciales, todas tienen este comportamiento. Vamos a volver a la pantalla del trabajo. Bien, este tipo de funciones, cuando a, que es la base, es un número mayor que 1, o sea, tengo de 1 para arriba, recuerden que 1 no puede valer nunca, se llaman funciones crecientes. En cambio, cuando a, que es la base, es un número que está entre 0 y 1, o sea, es 0, algo, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo con 1/3. 1/3 es 0,33, es un número que está entre 0 y 1. Vamos a poner un color rojo y vamos a trabajar con esta. Vamos exactamente a la misma situación. Yo digo, planteo la variable x y la variable y. Y vamos a decir, cuando x valga -2. Acá, como la base ya es 1/3, cuando yo digo 1/3 a la x es 1/3 a la -2, fíjense que acá el negativo, al dar vuelta a la base, y me queda 3 sobre 1, y elevado al cuadrado, se invierte totalmente la situación de lo que pasaba acá. Entonces, la función hace exactamente el mismo comportamiento que la creciente, en donde la base era 3, pero de manera invertida, cuando la base es la inversa, que sería 1/3. O sea, por ejemplo, cuando yo acá le dé -1, va a pasar lo mismo. Voy a tener 1/3 a la -1, que sería 3 sobre 1 a la 1, que es 3, y así sucesivamente. Se dice entonces que una función, cuando la base es la inversa de la otra, ¿sí?, son simétricas respecto al eje Y. Cuando la base está entre 0 y 1, es una función decreciente. A ver si me deja escribir acá.
Entonces, esto es una función decreciente, decreciente. Y cuando la base es mayor que uno es una función creciente.